Episodio 1. La reliquia que lloraba en las paredes. La primera vez que lloró. No fue una persona. Fue la pared. Goteaba como si sangrara desde dentro. Justo detrás del altar mayor del monasterio de San Jerónimo. Pero no era agua. Ni humedad. Era una sustancia espesa. Salada. Como si las lágrimas hubieran envejecido. El hermano Mateo fue el primero en notarlo. Un monje silencioso. Marcado por el voto de obediencia. Pero con un alma inquieta. Mientras limpiaba los muros al amanecer, sintió que algo lo miraba desde dentro de la piedra. Golpeó. Nada. Golpeó otra vez. Y el sonido no fue eco. Fue un susurro. No mires si no estás condenado. Al día siguiente, la pared cedió sola, como si la piedra, harta de guardar su secreto, hubiera decidido respirar. Detrás, un marco tallado en oro ennegrecido, cubierto por una tela roja, raída, como piel que ya no protegía. Mateo lo tocó. La tela cayó al suelo. Y entonces lo vio. El espejo, antiguo, inmóvil, pero vivo, no reflejaba su rostro. No reflejaba nada. Solo oscuridad. Pero una oscuridad que latía. Intentó buscar ayuda. Pero al salir del altar, su voz se había ido. No por miedo, sino porque el espejo le había robado el lenguaje. Durante horas caminó mudo por los pasillos del monasterio. Y cada vez que pasaba frente a una cruz, ésta temblaba. El Padre Superior, alarmado, lo hizo encerrar. Pensó que era posesión o enfermedad. Pero esa noche, Mateo recuperó la voz y dijo solo una cosa: vi algo en la oscuridad. No era mi reflejo, era un rostro. Y me reconoció. Los demás monjes rieron, hasta que uno de ellos, por desafío, entró al altar esa misma noche y jamás salió. Al día siguiente, encontraron su cuerpo frente al espejo, pero no de rodillas, sino de espaldas, como si hubiera huido, pero sin poder moverse. Murió con los ojos abiertos, la boca congelada en un grito, y con las manos señalando el cristal. Desde entonces, el espejo fue sellado de nuevo, pared sobre pared, rezo sobre rezo, silencio sobre verdad, pero una grieta permanece, pequeña, imperceptible, y desde ella, a veces se escucha llorar, no a los vivos, no a los santos, sino a los que ya no deberían recordar. Episodio 2. El pecador que se vio a sí mismo orando, y no recordaba haberlo hecho. No era devoto, ni siquiera creyente. Luis Escalada era abogado, escéptico, y de esos hombres que solo se arrodillaban para recoger algo que les pertenecía. Y sin embargo, esa noche, en su habitación del monasterio donde se hospedaba por retiro forzado, se despertó llorando, y rezando en voz alta: perdóname, perdóname. Aunque no me arrepienta, murmuraba con los ojos cerrados, como si repitiera palabras prestadas. Cuando abrió los ojos, la cama estaba empapada, pero no por sudor, por lágrimas, y no suyas. Se levantó, aturdido, y entonces vio la puerta de su cuarto abierta, aunque él la había cerrado con llave desde dentro. Una fuerza lo atrajo por los pasillos del monasterio, como un olor que no se puede ignorar. Y cuando se dio cuenta, estaba frente a la capilla sellada, la misma que, según rumores de los monjes, escondía un espejo maldito detrás del altar. Luis no creía en nada, hasta que la puerta, sin ser tocada, se abrió para él, y lo invitó a entrar. No había velas encendidas, solo un hilo de luz lunar colándose por la grieta del techo. Y allí, al fondo, el espejo, el mismo que no reflejaba nada, salvo a los condenados. Luis se acercó, y lo vio, pero no a sí mismo, no al abogado frío, no al hombre endurecido por la ley. Vio a un niño, arrodillado, en la misma capilla, décadas atrás, llorando frente a una cruz, orando por algo que había prometido nunca contar. No, susurró. Yo no, fui yo. Yo no estaba aquí. Pero el espejo no mentía. Mostraba el momento exacto en que Luis, con 11 años, había confesado algo, que los adultos del convento le obligaron a callar. Algo oscuro, algo que sangraba aunque no dejara herida. Y el reflejo lo miró, directo, sin rabia, solo con vergüenza. ¿Por qué volviste?, dijo una voz que no venía del espejo, venía de dentro de Luis. Corrió, gritó, pero nadie lo escuchó. Al día siguiente, lo encontraron en la entrada del monasterio, con la mirada vacía, y una frase escrita en su brazo, como si alguien la hubiera quemado sobre su piel. No puedes esconderte de lo que viste cuando eras puro. Luis Escalada no volvió a hablar, no volvió a ejercer. Solo se sienta cada día frente a un espejo roto, esperando que vuelva a mostrarle a ese niño
al que abandonó cuando decidió dejar de llorar. Episodio 3, cuando los santos se negaron a reflejarse. Al principio, pensaron que era un error del cristal, un desgaste antiguo, un fallo en la plata, algo técnico, algo reparable. Pero no, era rechazo, y venía del cielo. Porque cuando los monjes del monasterio de San Jerónimo llevaron las estatuas sagradas frente al espejo, una imagen de San Sebastián, otra de Santa Lucía y una del mismísimo Cristo crucificado, nada se reflejó, ni sombra, ni contorno, ni una sola curva de mármol. El espejo las ignoró, como si fueran invisibles, como si no fueran dignas. ¿Por qué no se ven?, preguntó el prior en voz baja, temiendo que la respuesta no viniera de un hombre. Fue el hermano Jacinto quien rompió el silencio. Quizá no quieren mirarse. ¿Los santos? ¿Rechazarse a sí mismos? ¿Y si saben lo que el espejo realmente muestra? ¿Y si no soportan verlo, ni reflejarlo? Aquella noche, el crucifijo mayor del altar amaneció con la cabeza agachada. No había sido movido. Nadie lo había tocado. Pero el Cristo de madera que antes miraba al cielo, ahora parecía evitar su propia mirada. La estatua de Santa Lucía, protectora de los ojos, desprendió sus 2 perlas de vidrio que simulaban sus pupilas. Cayeron al suelo con un sonido seco. Y detrás de cada cuenca vacía, había una palabra tallada. Antigua. Oculta hasta entonces. No me mires. No quiero ver lo que Dios ve en ustedes. Los monjes comenzaron a tapar las estatuas con mantos negros. No por respeto, sino porque empezaron a moverse. A gemir por las noches. A llorar aceite. Las imágenes sagradas ya no eran consuelo. Eran advertencia. Un joven novicio, curioso y osado, decidió entrar de madrugada con una figura pequeña de San Miguel. Quería ver si un guerrero de Dios podía reflejarse. Colocó la estatua frente al espejo. Esperó. Nada. Pero cuando giró la figura para irse, el espejo mostró algo. No a San Miguel, sino a un ángel, de espaldas, con las alas desgarradas, y la cara hundida en las manos, llorando, temblando, como si supiera que ya no era santo. El novicio gritó. Pero lo que más lo horrorizó no fue el reflejo. Fue descubrir que la estatua en sus manos había desaparecido. Solo quedó un polvo dorado sobre su sotana, como si lo divino, al verse, decidiera no existir más. Desde entonces, el espejo permanece solo, y nadie se atreve a llevar más figuras frente a él. Porque si los santos no quieren verse reflejados, ¿qué esperanza nos queda a nosotros? Episodio 4, el espejo que no mostraba el futuro, sino el castigo. No todos los que buscan respuestas están preparados para recibirlas. Y Clara, solo quería saber cuánto tiempo le quedaba. Tenía leucemia. Última etapa. Los médicos le dieron 6 meses. Pero la esperanza, esa maldita voz dulce que nunca muere del todo, la llevó al monasterio de San Jerónimo. No por fe, sino por el rumor. Si te reflejas en el espejo del juicio, verás lo que mereces. Si ves a Dios, es porque ya estás perdida. Clara pensó que no tenía nada que perder. Pero el espejo no estaba de acuerdo. La noche que entró en la capilla, todo parecía más frío. Las velas se apagaban solas. Las paredes sudaban. Y las estatuas seguían cubiertas con telas negras. Como si hasta los santos prefirieran no mirar lo que ella estaba a punto de hacer. Clara se acercó. El espejo no brilló. No la rechazó. Simplemente la esperó. Cuando se vio, no vio su rostro, ni su enfermedad, ni la muerte. Vio a su madre. No la madre viva, sino la madre que la había abandonado a los 5 años. La misma que, según los archivos del hospital, murió en un incendio. Pero en el espejo, seguía viva. Encerrada, ardiendo, gritando, y mirando directo a Clara. ¿Por qué estás aquí?, murmuró Clara, temblando. La mujer del reflejo no respondió. Solo levantó la mano, y la apoyó contra el otro lado del cristal. Clara hizo lo mismo, y sintió calor. Un calor imposible, como si el espejo no fuera cristal, sino una llama atrapada esperando expandirse. Entonces, el reflejo cambió. El rostro de su madre se derritió. Y detrás, apareció ella misma. Clara, gritando, ardiendo, en la misma prisión de fuego. No, susurró. Esto no es el futuro. Y el espejo respondió. No con voz, con una palabra escrita en vapor. Desde adentro. No es futuro. Es castigo. Clara cayó de rodillas. Y por primera vez en años, lloró. Pero no por miedo, ni por la enfermedad, sino porque entendió algo que ningún diagnóstico podía revelarle. No moría por la leucemia. Moría porque el castigo ya había comenzado. Y estaba vivo, dentro de ella. Al salir de la capilla,
El cabello se le había caído por completo. Sus uñas estaban negras. Y sus ojos no miraban el mundo, sino algo detrás de él. Nunca regresó al hospital. Nadie volvió a verla en San Jerónimo. Solo dejaron una nota en su celda vacía. Dios no muestra el futuro. Muestra lo que no supimos evitar. Episodio 5. La monja que vio a Dios y olvidó su nombre. Se llamaba Sor Elena. O al menos, eso decía el registro del convento. Pero después de aquella noche, nadie volvió a llamarla así. Porque ella misma dejó de responder a ese nombre. Era la más devota de las hermanas. Pura, silenciosa, consagrada a la oración desde los 16. Nunca dudó, nunca preguntó, hasta que escuchó hablar del espejo. Y de lo que ocurría cuando los condenados veían a Dios. Pero yo no estoy condenada, le dijo al padre prior. Justamente por eso, le advirtió él. No entres. Pero su fe era mayor que su miedo. Y su error fue pensar que Dios respondería con ternura. Esa madrugada, entró sola a la cripta. Sin lámpara, sin Biblia, solo con su rosario apretado contra el pecho. El espejo ya la esperaba. Y no la rechazó. No se oscureció. No se quebró. Reflejó. Pero no su cuerpo, ni su rostro, ni su alma. Reflejó un trono. Inmenso. Infinito. Ocupado por una presencia que no podía describirse. Porque mirar directamente a ella dolía. Sor Elena no vio ojos, ni labios, ni brazos. Vio verdad. Y la verdad la desbordó. Cayó de rodillas. No por miedo, sino porque su cuerpo no pudo sostener lo eterno. La presencia no habló. No acusó. No bendijo. Solo la miró. Y ese fue el castigo. Cuando la encontraron. Aún respiraba. Pero no recordaba su nombre. Ni el convento. Ni el año. Solo repetía una frase mientras miraba al techo con los ojos vacíos. No me juzgó. No me abrazó. Solo me miró. Y su mirada fue suficiente para borrar todo lo que creí ser. Le dieron agua. Le ofrecieron oraciones. Nada sirvió. Cada noche, la hermana se despertaba gritando. No por pesadillas, sino porque soñaba con volver a ser alguien. Y ya no lo era. Una tarde, la dejaron frente a un espejo común. Quisieron probar su mente, ver si recordaba su reflejo. Pero al mirarse, rompió el vidrio con la frente. Y se desangró sonriendo. Antes de perder la conciencia, dijo, ese no soy yo. Yo fui lo que vi. Y eso no puede reflejarse aquí. Desde entonces, nadie volvió a mencionar su nombre. Porque los registros fueron borrados. Las cartas destruidas. Y en el lugar donde dormía, alguien escribió con ceniza sobre la pared. Ver a Dios no te salva. Te revela. Y no todos sobreviven a lo que son. Episodio 6. El espejo que no refleja cuerpos, sino gritos. No era un reflejo. Era un eco. Un lamento atrapado entre el cristal y el más allá. Porque desde hace semanas, el espejo ya no mostraba imágenes. Solo se escuchaba. Y lo que se oía no era humano. Todo comenzó con un visitante. Un exorcista retirado. Padre Lázaro. Que había enfrentado más demonios de los que se atrevía a contar. Venía buscando descanso. No revelaciones. Pero el monasterio no ofrece paz. Solo pruebas. Dicen que Dios se aparece a los condenados, le dijeron los monjes. Dios no se aparece, respondió él. Dios observa. Y a veces, cuando el alma está podrida, grita. Aquella noche, Lázaro bajó solo. Sin sotana. Sin crucifijo. Solo con una grabadora encendida en su mano. Quería pruebas. Voz. Algo. Se paró frente al espejo. Y esperó. Nada se reflejó. Ni sombras. Ni fuego. Solo silencio. Hasta que escuchó un sonido desde adentro. Leve. Mojado. Como si algo respirara bajo el cristal. Y entonces comenzó. Un grito. No uno solo. Miles. En idiomas superpuestos. En tonos rotos. Como si el espejo no devolviera luz. Sino todos los gritos que el mundo jamás escuchó. Lázaro cayó de rodillas. No por temor al demonio. Sino por reconocer algo peor. Una de las voces era suya. Pero aún no la había gritado. Yo no he dicho eso. Balbuceó, yo no he pedido perdón. El espejo respondió con otro chillido. Más profundo. Y esta vez, la voz decía su nombre. Y lloraba. Salió corriendo, dejando la grabadora en el suelo. Cuando los monjes revisaron la cinta, solo encontraron un único fragmento inteligible. Repetido entre los chillidos. El cuerpo se refleja en el agua. Pero el alma grita en el cristal. Esa noche, todo cambió. Porque ahora, todos los que pasaban cerca del altar escuchaban algo diferente. Algunos oían risas deformes. Otros,
plegarias que nunca pronunciaron. Y unos pocos, como el hermano Simón, escuchaban a sus propios hijos, muertos años antes, llamándolos desde dentro del vidrio. El espejo ya no pedía ser mirado, pedía ser escuchado. Y el problema era que nadie podía ignorarlo, porque lo que salía de allí eran las palabras que todos habían callado, los gritos que nadie se permitió soltar. Ahora, los monjes pasan frente a él con tapones en los oídos, pero aún así tiemblan, porque saben que el verdadero grito no viene del espejo, viene de lo que el espejo activa en el fondo de cada alma. Episodio 7, la confesión que rompió el cristal. Nadie lo obligó a hablar, lo hizo por voluntad propia, o al menos, eso creyó. Era el hermano Damián, un hombre seco, metódico, respetado por su austeridad y su rigidez moral. Nunca alzó la voz, nunca dudó en corregir a otros, jamás confesó nada. Hasta esa noche. Habían pasado 7 días desde que el espejo comenzó a gritar. 7 días de insomnio, de velas que se apagaban solas, de cruces que caían de las paredes. Y fue entonces que Damián entró en la capilla, sin permiso, sin testigos, solo con su rosario, y una culpa que ya no podía seguir enterrando. Se arrodilló frente al espejo, que no reflejaba más que oscuridad viva, y con voz temblorosa, murmuró: «Yo también lo vi, al niño, en el cuarto de oración. Lo vi entrar, y cerré la puerta, no para protegerlo, sino para que no pudiera salir». Silencio. Luego: «No fue mi culpa, no fui yo, pero tampoco hice nada». La capilla tembló, el espejo no habló, chilló, como si toda su superficie se quebrara desde dentro. Pero no explotó aún. Damián siguió confesando, como si algo lo arrastrara hacia su propio abismo. Vi cómo lo miraban, cómo lo seguían, y callé. Dios sabrá por qué, pero no lo salvé. Nadie lo salvó. Y entonces, ocurrió. El cristal se rompió, no en 1000 pedazos, en uno solo, profundo, vertical, como si una herida divina se hubiera abierto entre lo humano y lo eterno. Y en esa grieta, Damián vio un rostro, no el suyo, ni el del niño, ni el de Dios. Vio el rostro del silencio, ese monstruo que crece cada vez que elegimos no intervenir, no denunciar, no llorar. Salió corriendo. La grieta seguía abierta, y desde dentro, se escuchaba al niño, aquel al que nadie salvó, no con odio, sino con una pregunta rota: ¿por qué me viste y no hiciste nada? Damián fue hallado horas después, arrodillado frente a un pozo. Repetía la misma frase, como un rezo maldito: «Yo no lo toqué, pero sí lo dejé solo. Yo no lo toqué, pero sí lo dejé solo. Yo no». Esa fue su penitencia. Desde entonces, el espejo permanece con la grieta abierta, como si hubiera sido herido por la verdad, como si cada confesión verdadera pudiera abrirle el alma. Y nadie sabe si se quebrará por completo, o si, con cada palabra que nunca se dijo, se hará más profundo, hasta tragarnos a todos. Episodio 8, el espejo que buscaba a alguien en específico. Hasta ahora, todos habían buscado el espejo. Se acercaban por curiosidad, por fe o por culpa. Pero una noche, el espejo fue quien llamó. Ocurrió a las 3:17 de la madrugada. El monasterio dormía, excepto una figura: Tomás, un joven novicio con manos temblorosas y un pasado que nadie conocía. Se había unido hacía apenas 3 meses. Callado, obediente, demasiado perfecto para no levantar sospechas. Esa noche, se despertó con una frase susurrada en sueños: «Ya es tu turno». Intentó volver a dormir, pero su cuerpo ya no le pertenecía. Caminó por los pasillos como poseído, y cuando llegó a la capilla, la puerta ya estaba entreabierta. El espejo lo esperaba, y por primera vez desde que fue descubierto, reflejaba antes de ser mirado, porque en su superficie ya se dibujaba un rostro, el de Tomás, pero no el actual. Era el de niño, cubierto de barro, con una pala en las manos, y algo enterrado detrás de él, algo que aún se movía. «No», susurró Tomás, «esto no puede ser». Intentó retroceder, pero sus pies estaban pegados al suelo. El reflejo comenzó a hablar, no con voz, con imágenes. Mostraba el bosque, la cabaña, los gritos, y el silencio posterior, ese silencio que él mismo había sellado con tierra húmeda. No era un sueño, no era metáfora, era el crimen que nadie descubrió. Hasta ahora, Tomás gritó, por primera vez, y el espejo reaccionó. Tembló, no como antes. Esta vez no sangraba, no brillaba, palpitaba, como un corazón vivo reconociendo a su dueño. Porque eso era Tomás para él, el que faltaba,
El que fue marcado desde el principio. El que el espejo había esperado. Los monjes llegaron tarde. Solo encontraron al joven desmayado, con los ojos abiertos y los labios partidos, como si hubiera mordido un nombre que no se atrevía a decir. En su pecho, grabado con algo invisible pero hiriente, una frase había aparecido. Fuiste tú quien lo selló, y ahora serás tú quien lo desentierre. Esa misma semana, las raíces de los árboles detrás del monasterio comenzaron a pudrirse. El suelo se abría solo, y un hedor antiguo escapaba desde lo profundo. El padre superior ordenó cerrar el lugar, pero ya era tarde. El espejo no aceptaba más visitantes. Solo llamaba a uno, y ya lo había encontrado. Tomás no volvió a hablar, pero cada noche escribe en las paredes de su celda una sola palabra. Perdóname. La repite, la grita, la sangra. Pero el espejo no perdona. El espejo espera. Episodio 9. El reflejo que comenzó a moverse solo. El padre Julián siempre dijo que los espejos eran portales, pero no al cielo, sino a la mentira, porque un reflejo no es lo que eres, sino lo que quieres creer que ves. Eso pensaba, hasta que su reflejo dejó de obedecerlo. Todo comenzó una tarde, cuando se atrevió a acercarse al espejo maldito, no por curiosidad, ni por fe, sino por desafío. He pasado mi vida sirviendo, murmuró. Si soy condenado, que Dios me lo diga en la cara. Entró solo, con el crucifijo en mano. Se paró frente al cristal, y por un instante, no vio nada, solo su figura, calma, respetuosa, pero al parpadear, el reflejo no lo imitó. Siguió mirando fijo, con una sonrisa sutil, con los ojos más abiertos de lo normal. Julián retrocedió. El reflejo no. ¿Qué es esto?, susurró, sin soltar la cruz. El reflejo levantó una mano, pero no la misma que él movía, no a la vez, ni con la misma intención. Le mostró el rosario, y luego lo soltó. Julián miró su propia mano. El rosario seguía allí, pero en el cristal, ya no. Entonces el reflejo comenzó a caminar, dentro del espejo, dando vueltas, desapareciendo del centro, como si el espacio dentro fuera más amplio, más profundo, más real, y en la superficie del cristal, quedaron marcas, como dedos apoyados desde el otro lado, como si su otro yo buscara una salida. «Aléjate», gritó el padre, cayendo de espaldas. Pero ya no estaba solo. El reflejo había salido, no por completo, solo sus ojos, en el cristal, siguiéndolo. Esa noche, el padre Julián perdió el habla, no por trauma, sino porque su reflejo se la llevó. Al día siguiente, al mirarse en cualquier espejo del monasterio, no se veía a sí mismo, veía a otro, uno con su rostro, pero con una mueca torcida, con mirada de juicio, con los labios cosidos, como si dentro del reflejo estuviera gritando. Los demás monjes lo notaban, pero nadie decía nada, porque cada vez que intentaban ayudarlo, el rostro en el espejo también los miraba, y una frase comenzó a aparecer en cada superficie pulida, en vidrios, en tazas, en charcos de agua. Uno de los dos ya no es verdadero, y no es el que estás tocando. El padre Julián fue encerrado por seguridad, pero en su celda, en las noches, se ve su sombra moverse 2 segundos después que él, como si ya no fuera el quien decide, sino el que está al otro lado, porque el espejo no solo muestra, reclama, y a veces, intercambia. Episodio 10. La mujer que vio a su hijo, en la mirada de Dios. Ella no sabía que estaba embarazada, ni siquiera sabía si todavía creía en Dios, pero algo dentro de su cuerpo lloraba por ella. Se llamaba Ana, tenía 28 años, y llegó al monasterio buscando silencio, no respuestas. Hacía 3 semanas que despertaba a la misma hora, 3:33 de la madrugada, y siempre con la misma imagen, un ojo enorme, no humano, un ojo que no parpadeaba, que no juzgaba, pero que lo veía todo. Ana lo ignoró, hasta que su reflejo comenzó a cambiar, primero en los vidrios, después en los espejos, y finalmente, en sus propios sueños. Ya no se veía a sí misma, veía a un niño sin rostro, sentado bajo un altar, y una voz, su voz, repitiendo: «Lo siento, no te pedí, pero ahora, no sé cómo dejarte ir». Los médicos no supieron decirle nada, no había señales de embarazo, ni síntomas, y sin embargo, sentía que alguien vivía en su vientre, y no era un hijo, era una memoria, una deuda, una promesa no cumplida. El padre prior intentó detenerla, pero Ana insistió en ver el espejo. «Si lo que tengo dentro de mí no es mío, quiero saber de quién es». Entró sola. El espejo estaba quieto, apagado.
esperando. Ana se acercó, y no vio su rostro, ni el del niño. Vio un par de ojos. Ojos que no eran humanos. Ojos que no parpadeaban, porque no necesitaban hacerlo. Era la mirada de Dios, no la del consuelo, sino la del reconocimiento. Y en esa mirada, vio al niño. No dentro de sí, sino frente a ella, llorando, con miedo, suplicando no volver al lugar del que vino. ¿Quién eres?, susurró Ana. El niño respondió sin hablar, y la imagen cambió. Vio una sala blanca, fría, una camilla, y su propio cuerpo, años atrás, abortando. No por odio, no por vergüenza, sino por sobrevivir. Ana cayó al suelo, pero el espejo no la dejó cerrar los ojos. La obligó a mirar, a recordar, a reconocer, porque lo que llevaba dentro no era biológico. Era la memoria de una vida negada. Cuando despertó, los monjes la encontraron desmayada, con las manos sobre el vientre, y una frase escrita en la piel: Dios no te culpa, pero Él aún recuerda. Desde entonces, Ana habla sola, camina por los pasillos como si buscara a alguien, y cada noche repite una misma oración: si estás ahí, si aún me ves, no vuelvas por venganza, vuelve para que te ame esta vez. El espejo ya no la refleja, pero cada vez que pasa frente a él, llora, como si dentro alguien la escuchara, y también quisiera volver. Episodio 11. El espejo que se escondía cuando alguien puro entraba. No fue exorcismo, no fue oración, fue inocencia. Y eso fue lo único que el espejo no soportó. Se llamaba Isaías. Tenía 11 años. Era hijo de una mujer que limpiaba los pasillos del monasterio. Un niño callado, con la costumbre de rezar antes de dormir y una mirada que parecía saber más de lo que decía. Esa tarde entró sin querer en la capilla. Las puertas estaban abiertas. El espejo, expuesto, sin grietas, sin reflejos, sin luz. Pero cuando Isaías cruzó el umbral, el cristal desapareció. No se rompió, no se cubrió, simplemente se esfumó. Los monjes, que observaban desde la sacristía, quedaron en silencio. Era la primera vez que ocurría. ¿Dónde está el espejo?, preguntó uno. No lo sé, dijo el prior, pero si se esconde, es porque teme. Isaías se acercó al altar, colocó una pequeña vela que había traído en la mano, y la encendió sin decir palabra. Se quedó allí, de pie, mirando el muro vacío donde antes brillaba el espejo. Y entonces, comenzó a hablar. Sé que estás ahí, y sé que no quieres que te vea. No te preocupes, no vine a juzgarte, vine a escucharte. Los monjes se miraron, desconcertados. ¿A quién le habla? La temperatura bajó, las velas titilaron, y en el suelo, frente al niño, apareció algo, un charco, pequeño, perfecto, como una lágrima detenida en el tiempo. Isaías se arrodilló y miró dentro, y lo que vio no fue su rostro, ni el de Dios, sino el de muchos, cientos, miles de rostros llorando, rostros que el espejo había devorado con los años, rostros que rogaban ser olvidados, pero también recordados. Y el niño, sin miedo, murmuró: no están solos, aunque nadie quiera verlos. Yo sí los veo, y eso basta. El charco se evaporó, y donde antes había piedra seca, el espejo volvió a aparecer, pero ahora, agrietado por dentro, como si algo en su interior se hubiera quebrado para siempre. Isaías salió de la capilla, y nunca volvió a entrar. Esa noche, el prior encontró un mensaje escrito con ceniza sobre la pared del altar. Los puros no necesitan reflejo, porque ya han sido vistos por Dios desde dentro. Desde entonces, el espejo comienza a desaparecer cada vez que alguien sin pecado entra. No porque no quiera ser visto, sino porque no tiene nada que mostrar. Y eso es lo que más teme. Episodio 12. El rostro de Dios, que pedía perdón. No fue un milagro, ni una aparición. Fue una grieta. Una que apareció en el centro del espejo. Un domingo a medianoche. Como si algo del otro lado ya no pudiera sostener su propio peso. Ese día, nadie se reflejó. Nadie se atrevió a mirar. Pero todos lo sintieron. El aire pesaba más. El incienso ardía más rápido. Las paredes rezumaban humedad sin lluvia. Y entonces ocurrió. El hermano Joaquín, el más anciano del monasterio, entró en la capilla sin bastón, sin miedo. Llevo 73 años sirviendo, murmuró, y aún no he sentido su voz. Si voy a morir esperando, quiero al menos saber que él también puede romperse. Se paró frente al espejo, y por primera vez, no vio condena, ni castigo, ni reflejo. Vio un rostro, no humano, tampoco divino.
Era ** la imagen de lo que nadie se atreve a imaginar. No porque esté prohibido, sino porque duele. Dios no lo miró con juicio, tampoco con amor. Lo miró con tristeza. Una tristeza tan antigua, que parecía haber existido antes del tiempo. Y luego, lloró. Sí, el rostro dentro del espejo lloró. Una sola lágrima. Oscura, silenciosa, como si cada gota fuera una oración jamás respondida. Joaquín cayó de rodillas. Pero no rezó. Solo preguntó, ¿por qué lloras? El espejo, temblando, mostró imágenes. No del infierno, no del cielo, sino de la tierra. De guerras en su nombre. De niños rezando antes de ser asesinados. De templos construidos sobre tumbas. De cruces ensangrentadas por manos humanas. Y entonces, una frase se dibujó en la grieta con fuego invisible. No era esto lo que soñé cuando dije, hágase la luz. El rostro se desvaneció. No por castigo, sino por vergüenza. Como si incluso Dios quisiera esconderse de lo que ha permitido. Joaquín salió de la capilla sin hablar. Se acostó en su cama. Y murió con una sonrisa rota. En su mano. Apretaba una nota escrita a lápiz. A veces, Dios también pide perdón. Y eso, también es sagrado. Desde entonces, el espejo ha permanecido apagado. No refleja. No grita. No busca. Como si estuviera de luto. Como si necesitara descansar de ser testigo de nosotros. Episodio 13. El espejo que solo reflejaba lo que ya estaba perdido. Ya no respondía a la culpa. Ni al pecado. Ni siquiera a la fe. El espejo, ese que gritó. Que sangró. Que hizo temblar a santos y asesinos. Ahora solo reflejaba una cosa. Lo que ya no podía ser salvado. No reaccionaba ante oraciones. Ni ante confesiones. Pero cuando alguien entraba cargando algo irrecuperable, se encendía. Lento. Silencioso. Irreversible. Así ocurrió con Elvira. Una mujer de 60 años que nadie recordaba haber visto antes. Vestía de negro. Hablaba poco. Pero sus ojos cargaban una ausencia tan profunda, que parecía que el mundo se había marchado sin ella. Pidió ver el espejo. No como quien busca respuestas, sino como quien acepta su veredicto antes de escucharlo. No vengo a entender, dijo. ¿Entonces a qué viene?, preguntó el prior. A confirmar que lo que perdí ya no volverá. Entró sola. Y el cristal, dormido desde hacía días, se iluminó como si reconociera un idioma olvidado. Elvira no lloró, pero su reflejo sí, porque el espejo no le mostró el pasado, ni el juicio, ni a Dios. Le mostró a su hija, la que desapareció hace 20 años, la que todos dieron por muerta, la que, en el reflejo, aún estaba gritando su nombre. ¿Dónde estás?, susurró Elvira. ¿Dónde te quedaste? La niña del espejo no respondió. Solo caminaba en círculos, atrapada en una habitación sin puertas, sosteniendo un osito de felpa roto, y la mirada de alguien que aún espera que la busquen. Elvira tocó el vidrio. No hubo fuego, ni sangre, solo vacío, un silencio que dolía más que cualquier condena. Y entonces lo entendió. El espejo ya no mostraba condenas, solo cicatrices que jamás cerrarían, heridas sin redención, amores no recuperables, futuro imposible, no porque Dios no quisiera, sino porque ya era tarde. Cuando Elvira salió, sus manos estaban frías, su rostro, calmado, y dijo algo que nadie pudo olvidar. Dios no me castigó, solo me mostró lo que yo misma maté, cuando dejé de buscarla. Desde ese día, el espejo se volvió selectivo. Solo brilla cuando detecta que lo que llevas en el alma ya no tiene regreso. No importa si eres bueno, malo, inocente o culpable. Solo importa si has perdido algo, que jamás te perdonará por haberlo dejado atrás. Episodio 14. El condenado que volvió, para romper el espejo. No tenía nombre. Mejor dicho, lo había dejado allá dentro, el día que lo vio. Nadie sabía de dónde venía. Pero los monjes del monasterio lo reconocieron al instante. Es él, dijo uno, sin necesidad de comprobarlo. El único que sobrevivió. Y huyó antes de volverse loco. Volvió 20 años después, con la mirada perdida y las manos vendadas, como si el tiempo no lo hubiese tocado. Pero el espejo nunca lo hubiese soltado. Entró sin pedir permiso. No habló. Solo señaló la puerta de la capilla. Y dentro de su abrigo traía algo envuelto en tela negra. Un martillo. Y una pregunta. ¿Dios puede sangrar? Nadie respondió. Él bajó los escalones. Y se detuvo frente al espejo. Que esta vez sí lo reflejó. No como antes. No con juicio. Sino con una bienvenida silenciosa. Porque el espejo también lo recordaba. Lo había atrapado en su juventud.
cuando aún creía que redimirse era posible. Lo había mostrado arrodillado ante un Dios sin rostro, mientras su verdadero yo susurraba al oído de otros, arrastrando culpas que no eran suyas. No vine a pedir perdón, dijo, ni a mirar. Vine a devolverle el dolor. Levantó el martillo, y el espejo se estremeció, como si respirara por última vez. Las imágenes dentro comenzaron a revolverse. Caras, gritos, oraciones, silencios, como si cada alma atrapada luchara por salir, o por impedir que lo hiciera. «¡No lo hagas!», gritó un monje desde la puerta. «Eso no es solo un espejo, es una herida abierta». Pero el hombre ya lo sabía. Precisamente por eso, golpeó, una vez, y la grieta se expandió como un relámpago. Segunda vez, y los vidrios comenzaron a sangrar. Tercera, y una explosión de voces llenó la capilla. Almas atrapadas, confesiones no dichas, sombras huyendo sin cuerpo. Y entonces, el espejo habló. Por primera y última vez. «Si me rompes, verás lo que ni los condenados soportaron». «Ya lo vi», susurró el hombre. «Y sobreviví. Pero ellos no. Y tú, tampoco deberías». Último golpe. Y el espejo estalló. No en 1000 fragmentos, sino en millones de ojos diminutos, que se deshicieron al tocar el suelo. Nadie volvió a ver el rostro de Dios, porque ya no hay espejo. Solo recuerdo. Y culpa libre. El hombre cayó de rodillas. No muerto. No liberado. Solo, vacío. Murió 2 días después. Sin rostro. Como si el cristal lo hubiese arrancado de sí mismo. Pero en su celda, quedó grabada una frase con fuego en la pared. Al romper el espejo, no destruyes a Dios, sino tu única oportunidad de entender por qué te dolía tanto verlo. Episodio final, 15 del día en que todos se vieron en el espejo al mismo tiempo. Creyeron que al romper el espejo, todo había terminado, que las visiones cesarían, que Dios callaría, que los condenados descansarían. Se equivocaron, porque el espejo no era un objeto, era un umbral. Y un umbral no se rompe, solo se abre. Pasaron 7 días desde su destrucción, y al 7º, todos los espejos del monasterio comenzaron a llorar. No agua, no sangre, reflejos. Sí, reflejos de personas que no estaban allí, de rostros antiguos, de miradas que ya no vivían, y de otras que aún no habían nacido. Esa mañana, ningún monje habló, las campanas no sonaron, y el cielo tenía un color distinto. No era gris, ni azul, era el color de algo que está a punto de recordarlo todo. A las 3:33 de la tarde, toda superficie pulida del monasterio reflejaba lo mismo. Una habitación sin paredes, llena de personas, cada una viendo algo distinto, cada una llorando. Los que estaban vivos se veían, los que ya se habían ido también. Y lo más inquietante, todos podían verse entre sí, sin barreras, sin mentiras, sin máscaras. Incluso los que jamás se habían conocido, se reconocían. «¿Qué está pasando?», susurró uno. «Nos está mirando a través de nosotros», respondió otro. Porque Dios ya no necesitaba el espejo. Ahora vivía en cada culpa que se reflejaba con sinceridad. Y entonces ocurrió. Un reflejo se movió. No dentro del cristal, sino desde afuera. Como si el reflejo comenzara a observar. En lugar de ser observado, un monje cayó de rodillas, gritando el nombre de su madre. Una mujer que nunca conoció. Una hermana comenzó a sangrar por los ojos. No por castigo, sino porque finalmente vio el daño que había causado al callar. Y en el centro de todos los reflejos, sin cruz, sin trono, sin luz, apareció el rostro de Dios. No glorioso, no terrible, humano, cansado, lleno de arrugas que solo el tiempo y el arrepentimiento verdadero pueden dejar. Y habló, no con sonido, con una única frase escrita en todos los cristales, a la vez, en todos los idiomas, pero sentida igual. No vine a juzgarlos, vine a que, por fin, se vean, y se vieron, todos, a la vez. Por primera vez, el asesino miró a su víctima, y ésta no lo odió, solo lloró con él. La madre miró al hijo perdido, y éste no reclamó, solo esperó. El justo miró su orgullo, y el hipócrita se reconoció por fin. Ese fue el último día en que el reflejo mintió. Desde entonces, todo espejo muestra la verdad, y no todos pueden soportarla. Muchos fueron tapados, otros, quebrados, pero algunos se dejaron colgados, como advertencia, como altar, como cicatriz, porque hay un momento en el que todos, inocentes o culpables, verán el rostro de Dios, y lo único que importa ese día, no es lo que veas en Él, sino lo que Él vea en ti.